El título de la presentación es Interacciones suelo-composta en sistema de producción orgánica. Mientras nos vamos a enfocar en el sistema de producción orgánica, les tengo que recalcar que mucho de lo que van a ver aquí ocurre en el suelo, haya composta o no haya composta. Vamos a hablar muchos temas técnicos, muchos temas específicos, así que no duden. Si tienen preguntas, levanten la mano, aclaramos, y si yo no les puedo ayudar, pues buscamos quien nos aclare el punto al otro. Carlos. Muy bien, vamos a empezar con unas definiciones. ¿Qué es composta? Realmente el proceso de compostaje es un proceso de descomposición biológica aeróbica de la materia orgánica bajo ciertas condiciones. Estas condiciones de temperatura, pH, aireación y humedad tienen que darse para que pueda ocurrir el proceso de compostaje y producir la composta. ¿Qué es suelo? Es gracioso que usted vaya a un ingeniero y le pregunta qué es suelo y es totalmente diferente a lo que le diría un geólogo y totalmente diferente a lo que le dice un agrónomo. Para nosotros los agrónomos, el suelo es la parte superficial de la corteza terrestre que está biológicamente activa y que proviene de la desintegración tanto física como química de las rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos. Y estos seres vivos que la habitan son tanto microorganismos, plantas, como los seres humanos. Hola, ¿quieres que me siente y te pasa? Sí. Muy bien, ahora vamos a hablar de composta y después vamos a empezar a relacionarla con el suelo. Los materiales que se pueden utilizar para composta son variables. Pueden utilizar residuos de cocina, como lo ven ahí, frutas, vegetales, cascarones de huevo, etc. Pueden ser residuos de jardinería, hojas, gramas, hierbajos, pueden ser ramas de árboles. Por cierto, esa es la composta que nosotros tenemos aquí en Gurabo, de residuos de jardinería. También se pueden utilizar otro tipo de material leñoso, cenizas, estiércol, algas, desechos comerciales, etc. El resultado final de la composta y en la concentración de nutrimentos en la composta va a depender de qué fue lo que usted le añadió para crear esa composta. Ok, ¿cuáles son las propiedades del suelo que se van a ver afectadas por aplicaciones de composta? Primero que nada, las propiedades biológicas. La cantidad y la diversidad de microorganismos, esto es bacterias, hongos, etcétera, van a cambiar. Muchos microorganismos van a aumentar su cantidad, por supuesto, y vamos a añadir otros que no existían en el suelo. Una cosa que se debe recalcar es que la actividad microbiana se va a acelerar. Porque usted está añadiendo mayor cantidad, mayor diversidad, por lo tanto la actividad microbiana en el suelo se va a acelerar. Otro punto son los nematodos de vida libre. Aquí el doctor Carlos Ortiz, él hizo un muestreo de suelos en dos predios, un predio convencional y un predio donde se hacían prácticas orgánicas. El propósito de ese muestreo era medir la cantidad de nemátodos que había en ambos predios y compararla. Cada uno un promedio de 8 muestras. Se midieron los nemátodos meloidogines, Rotilenchus y los de vida libre. Como pueden ver, en el convencional se trató con nematicida, ¿verdad? No tratamos ese particularmente, no. Pero no tiene, el orden meloidogines no estaba presente. Sí estaba el Rotilenchus en grandes cantidades. Y los de vida libre estaban bajitos. Los de vida libre no se consideran ni fitoparasíticos ni zooparasíticos, pero sí se relacionan con una buena salud del suelo. ¿Han escuchado el término de salud del suelo, verdad? Por si acaso te da eso de tomar algo. Gracias. Están asociados con la salud del suelo. Mientras más alta la cantidad de nematodos de vida libre, mejor la salud del suelo. Muy bien, pues sin embargo en el orgánico, a pesar de que vimos mayores cantidades de la presencia de meloidogines, por lo menos, y la que no teníamos en el convencional, los Rotilenchus estaba bajita, pero los de vida libre estaban altos. La salud del suelo, en el suelo orgánico, donde estaba manejado orgánicamente, era superior a la del suelo convencional.
Aquí en esta imagen tienen el daño que hace Rotilenchus a la batata, que es que hiende la batata como que la grieta. Ok, dentro de las propiedades físicas, la que más se afecta con aplicaciones de composta o de cualquier tipo de material orgánico realmente es la estructura del suelo, es la que realmente podemos cambiar. Al tú añadir composta o cualquier material orgánico, vas a mejorar que se formen mejores agregados y agregados más estables. Al formar agregados más estables, vamos a tener mejor porosidad para el traspaso de gases, vamos a tener mejor movimiento de agua, mejor permeabilidad. Y también tiene un efecto sobre la temperatura del suelo. En algunos casos, dependiendo de la cantidad y dependiendo del tipo de composta o material orgánico, puede controlar que la temperatura del suelo suba mucho en estas épocas, especialmente en la zona templada, que en algunos estados la temperatura en verano asciende sobre 100 grados. Tiende a controlar un poquito más el proteger el suelo de esos cambios grandes en temperatura. Ok, ahora vamos a las propiedades químicas, que son muchas más y el efecto es mucho más corto. Tiene un efecto sobre la capacidad de amortiguamiento del suelo. ¿Qué es esto? Que le provee al suelo la capacidad para resistir cambios drásticos en pH, ya sea para acidez o ya sea para alcalinidad, simplemente para resistir esos cambios. La composta también tiene en algunos casos una capacidad neutralizante. Si usted tiene un suelo que tiene una alta concentración de aluminio intercambiable, por ejemplo, que es el mayor causante de acidez en los suelos tropicales, pues tiende a agarrar ese aluminio, sacarlo de la solución del suelo y no permitir neutralizar ese aluminio, o sea, no permitir que esté ahí afectando a las plantas. Pregunta hasta ahora. Voy muy rápido. ¿Está bien? ¿Ah? Ok, el contenido de materia orgánica. En la literatura, si usted se pone a hacer una revisión de literatura, usted va a notar que se enfatiza mucho que el aumento de materia orgánica con aplicaciones de enmiendas orgánicas al suelo. Le dice, aunque aplica la materia orgánica, va a subir la materia orgánica del suelo. En un suelo de la zona templada eso es real. ¿Por qué? Porque usted aplica materia orgánica y en una época del año la temperatura baja tanto que la actividad microbiana disminuye. Por lo tanto, la descomposición de esa materia orgánica no se detiene, pero se retrasa. En estos suelos de aquí de Puerto Rico, la zona tropical, constante sol, constante calor, lluvia, seca, vuelve y se moja, vuelve y se seca, el proceso de mineralización es más intenso, más rápido y constante. Por lo tanto, la acumulación de materia orgánica es mínima, si es que ocurre alguna. Si usted está midiendo materia orgánica a través del tiempo, puede ser que en algún momento usted vea que sube la materia orgánica, pero esto vuelve a bajar, a menos que usted esté haciendo aplicaciones constantes, semanales, de composta, cualquier material orgánico. Ok. Quería aclararles aquí, que este puntito que está aquí, que la descomposición de materia orgánica siempre tiene una reacción ácida. A pesar de que usted vea de que en algunos suelos ácidos sube el pH después de una aplicación de materia orgánica o de composta, la reacción de descomposición de materia orgánica siempre es ácida. Y lo vamos a ver ahora por qué. Estos son en grado de facilidad de descomposición, lo constituyente de la materia orgánica. Y estas son las reacciones, lo que está en rojo son las reacciones en general, una reacción genérica de qué es lo que está ocurriendo al momento de la descomposición de este material. Los azúcares, almidones y proteínas simples es lo primero que se va. Eso es lo primero que los microorganismos atacan y descomponen. Luego viene proteína cruda, que son un poquito más complejas. Y cuando les digo que todo es un proceso de acidificación, es por esto. El proceso de amonificación siempre produce iones de hidrógeno. Lo vamos a ver más adelante un poquito más específico. Pero siempre va a generar acidez. Luego viene la hemicelulosa. Luego celulosa, tiene que haber agua, tiene que haber las enzimas específicas para descomponer ese material. Lo último que se descompone son las grasas, ceras y resinas y las ligninas. Y siempre, en todas las reacciones, siempre se genera CO2 y agua. ¿Okay? Ahora, vamos a reaccionar nitrógeno con materia orgánica, porque siempre el nitrógeno usted lo va a asociar con materia orgánica. El proceso de amonificación es la transformación de los compuestos orgánicos a amonio.
Cualquier compuesto orgánico de nitrógeno que usted tenga en la composta o que exista en la composta tiene que pasar primero por el proceso de amonificación. Pero usted dirá, eso es que la composta. Pues mucha gente también dice, vamos a aplicar no apliquemos urea porque eso contamina, yo quiero aplicar composta, no contamina. La urea y la composta van a pasar por el mismo proceso, porque la urea tiene que convertirse a amonio, la composta tiene que convertir los compuestos orgánicos a amonio y pasar por el mismo proceso. La diferencia entre la urea y la composta es que la urea, la reacción es más rápida y la concentración de nitrógeno es más alta que en la composta. En la composta la reacción es un poquito más lenta y por supuesto la concentración de nitrógeno, dependiendo del material que usted utilizó para preparar la composta, pues el nitrógeno va a ser más bajito. Todavía. Ok. Algo se salió de orden ahí. ¿Cómo es? ¿El día anterior? No, es que parece que cuando yo estoy usando dos computadoras. Estamos usando dos computadoras. Esa partecita, esta parte va acá. Ok. Primero pasa la amonia. Esta es la amonia. En presencia de las nitrosomonas, bacterias nitrosomonas, que son el grupo de bacterias que se encargan de convertir el amonio a nitrito. En presencia de agua, en presencia de oxígeno, pues pasa de amonia a nitrito. Luego, una vez está nitrito, este es nitrito, este es nitrato. Una vez está el nitrito, en presencia de las bacterias del grupo Nitrobacter, entonces ¿qué pasa? A nitrato. Nuevamente, esta reacción que están viendo ustedes aquí ocurre en composta, ocurre en urea y en todos los compuestos de nitrógeno que tengan amonio. Y esta es la reacción genérica, esta es la reacción neta de nitrificación. De amonio en presencia de oxígeno tenemos nitrito, que se generan iones de hidrógeno, por lo tanto se me acidifica el medio. Por eso es que ustedes cuando aplican fertilizantes nitrogenados siempre hay una disminución en el pH. Sí. Ok, preguntas de nitrógeno, preguntas de materia orgánica. ¿Cuál es una buena prueba para uno medir orgánicos que la puede uno hacer en el campo? Pero medir qué? Pues la cantidad de orgánicos que tiene el suelo. ¿Cómo que orgánico? ¿Materia orgánica? Sí. Bueno, para hacerla en el campo No. está difícil, que yo sepa. Es que todas las muestras llevarlas al laboratorio. Hay dos procesos básicos, uno que se llama Walkley-Black, que es con una reacción, y el de combustión. El de combustión es bien rápido y te da una idea bastante clara de cuánta materia orgánica tienes ahí. Pero en el campo No hay nada. hay unos kits que no te leen materia orgánica. Te le dan cosas indirectas que tú directamente puedes determinar si tiene o no materia orgánica o cuán alta o cuán baja. Pero no son específicos de materia orgánica. ¿Alguien más? Ok, vamos a pasar entonces con fósforo disponible. En el proceso de mineralización, el fósforo orgánico tiene que pasar a las formas inorgánicas, que son estas dos conocidas como ortofosfatos. Esas son las formas que están disponibles, que la planta las puede absorber directamente. El aplicar gallinasa, me quedé en los 90, aplicar composta, dependiendo con qué usted preparó la composta, si tiene o no una gran cantidad de fósforo, pues inmediatamente va a tener fósforo disponible para que la planta lo pueda utilizar. Si no, pues también tiene que pasar por todos estos procesos de mineralización para hacerse disponible para la planta. Otra manera en que se puede hacer el fósforo disponible, la formación de complejos de ciertas formas orgánicas de fósforo en el suelo con la materia orgánica. Se forman estos complejos donde la materia orgánica y el fósforo se unen y pasan a ser formas disponibles para la planta. Esto ocurre, pero lo más común es estas dos formas. Lo más común y la forma en que la planta lo absorbe mejor, pero sí hay otras formas que la planta lo puede utilizar. Otra manera es que hay aniones orgánicos. Saben que los cationes son carga positiva, los aniones son carga negativa. Hay aniones orgánicos que pueden desplazar al fósforo que está pegado a la superficie del coloide del suelo en la capa de intercambio, sacarlo del complejo y pegarse, entonces dejan el fósforo disponible para que la planta lo pueda utilizar. Pregunta.
sé que esto es un poquito complicado a veces. Más adelante les voy a hablar de capacidad de intercambio catiónico y vamos a entrar un poquito más en detalle ahí con calcio, magnesio. O sea, las reacciones en el complejo de intercambio con fósforo es un poquito más compleja que con cationes, pero lo pueden ver más claro con calcio, magnesio y potasio. Pero es lo mismo. Otra manera en que se puede hacer disponible el fósforo en el suelo es que el humus, que es la partícula coloidal, la partícula más pequeña, de la materia orgánica, puede recubrir los óxidos de hierro y aluminio que hay en el suelo. Óxidos de hierro y aluminio están presentes en suelos ácidos normalmente, suelos que se consideran bioxisoles y urtisoles. Cuando existen estos óxidos de hierro y aluminio en el suelo, por lo general el fósforo lo que hace es que se pega a estos óxidos de hierro y aluminio y se pega de tal manera que no lo deja estar disponible. Por lo tanto, ustedes saben que en suelos ácidos, por lo general, la disponibilidad de fósforo es bien bajita. Pero si hay presencia de algún material coloidal de materia orgánica o humus, el humus va a recubrir el óxido de hierro y aluminio, por lo tanto, el fósforo no se puede pegar a la superficie del óxido de hierro y aluminio y queda libre para que la planta lo pueda utilizar. ¿Sí? Ok, vamos a hablar ahora de conductividad eléctrica. Conductividad eléctrica es el contenido de sales y es una medida indirecta del contenido nutricional de la composta, del suelo, de lo que sea que usted le está midiendo la conductividad eléctrica. En una composta, cuando usted tiene una baja conductividad eléctrica, y ahorita le voy a decir que es alto y que es bajo, una baja conductividad eléctrica, usted puede utilizar esa composta como un medio de propagación para desarrollar semillas, o sea, si es bajita. Si es alta y la utiliza como medio de propagación, lo que va a hacer es matar la pobre semilla. Así que si la conductividad es alta, es mejor utilizarla como abono. Vamos a entrar más de lleno ahora, hablar un poquito más. La conductividad eléctrica me indica la concentración de sales, pero no me da el balance de esas sales específicas o la concentración de sales específicas en el suelo. Simplemente me da una idea general de cómo está. Y las sales que incluye la conductividad eléctrica, calcio, magnesio, potasio, sodio, cloruro, carbonato, bicarbonato, y son una serie de sales adicionales que se pueden medir cuando tú mides conductividad eléctrica en un metro de conductividad. Las unidades en que se expresa conductividad normalmente las va a ver decisiemen por metro. Un decisiemen por metro es lo mismo que un milisiemen por centímetro, lo que es igual a 1 milimol por centímetro. Y esto va a ser igual a 1000 microsiemen por centímetro. Todas estas unidades ustedes las van a poder ver o en libros de texto o en los laboratorios cuando les reportan los resultados. Allá en el laboratorio central nosotros utilizamos microsiemen por centímetro o decisiemen por metro, dependiendo de cuán alta, cuán baja sea la concentración de la sal. Ok, aquí vamos a hablar de la clasificación. De 0 a 2 decisiemen por metro se clasifica como no salino. De 2 a 4 levemente salino, de 4 a 8 medianamente salino y de 8 a 16 extremadamente salino. El USDA también tiene un sistema de clasificación de A, B, C y D, la A siendo no salino, levemente salino B y así hasta llegar a la B. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En términos de la composta que uno prepara en la casa, ¿cuál sería la clasificación más natural? Si tú la preparas en tu casa, fíjate, hoy vamos a ver ahora esto, pero lo que he visto, que las que preparan en la casa con los residuos de cocina, tiene una conductividad más alta que la que nosotros preparamos ahí con los residuos vegetales que recogemos de la finca. Bien. La composta del curado tiene alrededor de 2.2 decisiones por metro. La composta de adjunta, que es la que se hace con café en el proyecto del doctor Joaquín Chong, tiene 14.6 decisiones por metro. Esto es bastante alta comparado con la de residuos de cocina, puede llegar hasta 53, puede subir más de 53. La composta de estiércol de cerdo, 160. Comparen esto con la gallinaza, que tiene 29. Y le quería incluir aquí dos suelos para que vean la conductividad del suelo de nosotros de Gurabo, de la finca orgánica, luego de la aplicación de composta, es de 0.05, 0.06. En Corozal es 0.25.
A mí me sorprendió mucho cuando vi el suelo de Corozal, pero yo sé que la concentración de sal del suelo de Corozal es bajito con un suelo ácido, pero su concentración de sal es más alta que el suelo de aquí, de Gurabo. Pero entonces, ¿de qué medida en adelante se recomendaría usarlo solamente como abono, como aditivo, o de qué punto hacia abajo usted utilizarlo como medio de siembra? pues mira, yo he leído, eso va a depender de qué, pero si tú no tienes de 3 o menos, lo puedes usar como si es la composta como para propagación. Okay. Más de 3 sería ya demasiado, pues de 3 deberías usarlo como abono, Ok. fertilizante o enmienda, perdón. Se dice enmienda, no se dice abono. Ok, vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de capacidad de cambio catiónico. Si alguien tiene preguntas sobre conductividad. Ok. ¿Qué es la capacidad de cambio catiónico? La medida de la habilidad de un suelo para retener y liberar cationes. Esto es lo que define la fertilidad de un suelo, más que nada. Los cationes van a ser absorbidos a la superficie negativa del suelo. Ok, vamos a suelos básicos otra vez. Saben que la superficie del suelo, la superficie coloide del suelo, de las partículas del suelo más pequeñas, tiene mayormente carga negativa. Al tener mayormente carga negativa, ¿qué es lo que se le va a pegar? Las cargas positivas, que son calcio, magnesio, sodio, potasio, amonio, aluminio. Pues esto es lo que define la capacidad de cambio catiónica. La materia orgánica, en este caso, posee carga positiva y carga negativa. Por lo tanto, cuando usted aplica materia orgánica al suelo, usted aplica la composta, usted le está añadiendo la capacidad de atraer cationes y aniones, porque tiene carga positiva y negativa. Y al usted añadir materia orgánica al suelo o materia composta al suelo, está aumentando esa capacidad de intercambio del suelo. ¿Ven? La materia orgánica imparte una gran parte de la capacidad de intercambio catiónico a todo suelo. Ok, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que nosotros hemos encontrado aquí en los análisis de suelos que se han hecho aquí, los análisis de composta que hemos hecho aquí. Esto es un análisis químico de la composta que tenemos aquí en Gurabo. Ven un pH de sobre 8. Esto es un pH bastante alcalino. Sin embargo, van a ver ahorita cuando les vean los resultados suelo antes de aplicar composta y suelo después de aplicar composta, es que el efecto en pH no fue tan drástico. O sea, esto aplicó al suelo y el efecto amortiguamiento del suelo se activó y el cambio en pH, sí hubo un cambio en pH, pero no fue que subiera del 6 más o menos que tiene aquí, 6.5, tiene los suelos de aquí de Gurabo, no cambió tanto, se quedó en 6.6. La capacidad de amortiguamiento del suelo evitó ese cambio drástico en pH. Ya les mencioné la conductividad eléctrica de 2.217, la materia orgánica, 27% de materia orgánica en la composta. No le puedo decir si es bueno o si es malo, pero porque no existe tal cosa. Existe si tiene alta materia orgánica o baja materia orgánica. Mientras más se vaya descomponiendo, más va cambiando del contenido de materia orgánica del suelo. Tiende a disminuir mientras se va descomponiendo. Ustedes saben que cuando empieza la composta, empieza una pila bien alta, pues ya está lista, pasó de 3 o 4 meses, está bien bajita. No entendí eso. A medida que el tiempo pasa, se reduce el contenido de materia orgánica Sí, porque se reduce en composta. cantidad. Se reduce en cantidad. O sea, acuérdate que la materia orgánica El volumen. sí, no es algo que tú estás en una concentración, es un porcentaje en base a cantidad. Y mientras se va descomponiendo, va disminuyendo la cantidad de materia orgánica. El nitrógeno disponible, que es la suma, en este caso, es la suma de amonio y nitrato. Recuerden que la forma de nitrógeno disponible en el suelo es nitrato, esa es la que siempre medimos, para determinar cómo está la fertilidad de ese suelo. Pues aquí debo de sumar amonio y nitrato. Está en 22. Bueno o malo, está bajito. Para una composta está bajito. Para utilizar esta composta exclusivamente para fertilizar el suelo, para proveerle los nutrientes,
está demasiado bajito. Hay que añadirle algo adicional para poderle complementar a las plantas lo que van a necesitar. Es muy raro que en una compota como la que nosotros preparamos, que es exclusivamente vegetal, que tengamos concentraciones de nitrógeno muy altas. Para aumentar la concentración de nitrógeno tendríamos que añadir algún tipo de estiércol. Gallinaza, podríamos añadir desperdicios de cerdo, pues depende de qué es lo que usted tenga disponible, qué es lo que le permitan. El fósforo 109 está, ahí sí hay fósforo disponible, ahí no tendríamos que añadir nada más, porque con esa concentración de fósforo es suficiente para proveerle a la planta lo que va a necesitar. El potasio, pues está bastante alto. El potasio, calcio y magnesio están todos en concentraciones apropiadas, bastante altas. Si fuera en el suelo los consideraría demasiado altas, pero como es composta, lo vas a añadir al suelo y va a haber un efecto de dilución en el suelo, pues está bien. El sodio, si fuera en suelo, tú estarías súper preocupada de que esté en 1.21. Debe estar en suelo menos de 1. Y estos son centimoles de carga por kilogramo, que es lo mismo. Un centimol por carga de kilogramo es equivalente a un miliequivalente por 100 gramos. Ok, la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Hay una diferencia entre la medida de capacidad de intercambio catiónico que usted mide directamente y la capacidad de intercambio catiónico efectiva. Esta es la suma de estos cationes. Si se supone que cuando yo vaya a medir en el laboratorio capacidad de intercambio catiónico directamente, una extracción específica para capacidad de intercambio catiónico, que me salga un valor similar a ese. Nosotros en el laboratorio no hacemos esa extracción porque se nos ha hecho bien difícil tener resultados comparables. O sea, puedo hacer 10 extracciones de capacidad de intercambio catiónico y me salen todas diferentes. Y así yo no puedo reportar un resultado, puedo estar diciendo una mentira. Así que prefiero capacidad de intercambio catiónico efectiva, que es la suma de lo que sí puedo hacer reproducible, que es calcio, magnesio, sodio y potasio. Ok, no se asusten, esta tabla está muy grande, pero... Y aquí lo que quiero que vean, el suelo con composta, los parámetros evaluados en el suelo y el suelo solo. ¿Vieron lo que les mencioné de pH? El suelo original era 6.35, subió a 6.67. El suelo resistió el cambio drástico en pH. La conductividad ya se la mencioné, de 0.046 un suelo sin composta, 0.058. La materia orgánica y el fósforo disponible no se comportaron como yo hubiese querido para hacérselo más fácil a ustedes entender. Miren, suelo sin composta, 1.75. Apliqué composta, me subió a 2.42. ¡Yeah! ¿Pero qué pasó con el nitrógeno? El nitrógeno en el suelo con solo era 32. Cuando lo medí solo con composta salió 12. ¿Por qué? Alguien que quiera servir de voluntario y me diga una idea de por qué pasó eso. Existen más organismos que comieron el residual que había en el suelo. Puede haber sido un proceso de descomposición que se aceleró al momento de cuando usan el nitrógeno. Las bacterias usan el nitrógeno para su proceso, para alimentarse, para el proceso de mineralización. Por lo tanto, puede ser que en el momento que se tomó el muestreo, ese momento estaba bajito la concentración de nitrógeno. Pero eso no quiere decir que si yo hubiese venido, qué sé yo, el día siguiente, hubiese hecho el muestreo el próximo día, a lo mejor la concentración de nitrógeno salía alta. Recuerden que el nitrógeno, lo que usted tiene en el resultado, en el papel que le llega de los resultados del laboratorio, es la concentración de nitrógeno al momento que tomó el muestreo. Mañana puede ser otra cosa, el pasado definitivamente es otra cosa. ¿Ven? El fósforo disponible aumentó, eso es normal porque la concentración de fósforo en la composta era bastante alta. Potasio se quedó igual, calcio prácticamente igual, magnesio aumentó un poquito, y quiero decir que este magnesio en el suelo disminuyó, perdón. Esa concentración de magnesio está demasiado alta, no debería estar en esas concentraciones. Esta muestra de suelo es de aquí de Europa. Sí, es del previo orgánico. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que se hizo la aplicación de composta y se tomó la muestra ya? Como un mes. Un mes, me dice Carlos. Él fue el que me envió la muestra, más o menos un mes. Un buen lado.
De sodio, estamos bien con sodio, está menos de un centimol por kilogramo, por lo tanto estamos bien. Si pasa de 1, en la conductividad eléctrica ustedes deberían notar un cambio, porque entonces la conductividad eléctrica sale muy alta. Y para un suelo, una conductividad eléctrica de 4, ya hay que asustarse. ¿Vale? Y la capacidad de cambio catiónico pues, disminuyó también con las aplicaciones de composta, exclusivamente por la concentración de magnesio. Ok.